Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Ven y Ve. Autor Pedro Dong. Título de la semana, La voz de uno que clama en el desierto. Día viernes, leer con oración. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Repitamos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Título del día: Juan el Bautista, el precursor del Rey de Reyes. Juan el Bautista vino con la misión de preparar el camino del Señor Jesús. Por su modo de hablar y actuar, podemos percibir que Juan era humilde, pues afirmó que aquel que vendría después de él sería mayor que él, conforme a lo que está escrito. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan capítulo 1, versículos 24 al 28. Juan el Bautista dejó claro que él era la voz de uno que clamaba en el desierto, y como ya vimos, los judíos deberían saber que después de él vendría el profeta, el Cristo. Pero ellos no tenían un corazón deseoso y receptivo para recibirlo. Juan el Bautista estaba consciente de cuán pequeño era delante de Cristo, diciendo que no era digno de desatar su calzado. En el Evangelio de Lucas vemos quién era Juan el Bautista y cuál era su función. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Capítulo 1, versículos 76 al 78, de la Nueva Versión Internacional. Él solo era el precursor, aquel que vendría a preparar el camino del sol naciente desde el cielo. Estimado lector, nosotros también necesitamos saber quiénes somos y quién es Jesús. ¿Quién era el hombre al que Juan el Bautista introduciría? Jesús, el Rey que el Padre escogió para regir al mundo. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Salmos capítulo 2, versículo 6. Lucifer pensó que él mismo debía ser ese Rey. Pero Dios dijo: yo he puesto mi Rey. Jesucristo es el Rey. En los siguientes versículos leemos: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Por eso, Juan el Bautista se sintió pequeño delante de Jesucristo, a quien Dios había puesto por Rey. El libro de Salmos también habla sobre aquel que sería introducido por Juan el Bautista. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Capítulo 110, versículo 1. Jesús es Rey y Señor, y dominará sobre todos sus enemigos. Para eso, Dios le prometió un ejército de jóvenes santos. En el versículo 2 y 3 del Salmo 110 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.
En la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo hace una rica descripción del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Capítulo 1, versículos 15 al 19. ¿Usted no se siente alentado al ver cuán grande es nuestro Señor? Juan el Bautista presentó al mundo el heredero de todas las cosas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Él conocía las Escrituras y reconocía que Jesús era el Cristo, declarando públicamente: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. El libro de Isaías describe a Jesús como una raíz de tierra seca. Si miráramos su apariencia, no daríamos nada por él. Era una persona de cerca de 30 años de edad, pero parecía tener más de 50. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Capítulo 53, versículo 2. Somos muy engañados por la apariencia de las personas. Probablemente, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, debió haber pensado: ¿cómo Dios mandó a su Hijo con esa apariencia? No seamos engañados por la apariencia, ni confiemos en ningún hombre. Debemos afirmar nuestra fe en la palabra de Dios y confiar solamente en Él, porque Él es fiel. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.